Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. Como estarán ustedes viendo, estamos en la portada, en la entrada del Instituto de Educación Secundaria ASATI, que tuvo sus orígenes, sus antecedentes en lo que fue en su momento la Escuela de Aprendizaje Industrial, o también, bueno, pues conocida popularmente como la Laboral. Como podrán ustedes observar en un cartel que tengo detrás mía, en el año pasado, en el pandémico año 2020, pues cumplió 50 años de existencia. Un tiempo muy importante para la historia laboral de Lora del Río. Bueno, pues estos 50 años de historia han sido condensados en un libro del que después le vamos a hablar, que se llama Lora y ASATI, 50 años de historia, 1970-2020. Y este libro ha sido escrito por un profesor que fue uno de los que puso en marcha este centro precisamente en la década de los 70. Y este profesor es el que ahora mismo les voy a presentar, que es Emilio Morilla. Buenas tardes, don Emilio. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, y agradecido por la invitación que me hace para estar en este programa y aprovechar para saludar a todos los amigos y sobre todo los loreños y loreñas que tanto recuerdo y tanto cariño les tengo. Y nosotros también te estamos muy agradecidos por dedicarnos este tiempo y haber hecho tu viajito de Sevilla aquí. Emilio, a mí yo tengo muchas preguntas, pero a mí se me ocurre la primera, ¿qué recuerdo tienes tú la primera vez que tú entraste por esta puerta? Porque con sus evidentes cambios, pero la estructura fundamental sigue siendo la misma. ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, yo la primera vez que vine a Lora fue en diciembre del año 1969, que había llegado unas maquinarias, unos tornos, una fresa para el taller del metal y había que recesionarla. Yo estaba de profesor entonces en el Politécnico de Sevilla y me dijeron que viniesen con otro compañero de mecánica para hacer la recesión de la maquinaria. Entonces fue la primera, me pareció muy pequeñita, acostumbrado a la escuela de Sevilla, el entrar aquí pues me pareció una escuela pequeñita, pero ese fue el primer conocimiento que tuve yo de este instituto. Luego, bueno, posteriormente, ya cuando me nombraron ya oficialmente profesor de este centro y a ser el único con experiencia en formación profesional, pues me encargaron un poco, junto con el director de entonces, de poner en marcha el centro. Muy bien. Vamos a conocer algunos datos biográficos de Emilio Morillo Pantoja. Emilio, como ya he dicho, llegó aquí en el año 69, pero desde enero de 1970 hasta el 31 de enero de 1984 estuvo destinado aquí en lo que en ese momento era la Escuela de Aprendizaje Industrial, hoy ASATI, y estuvo como profesor, primero técnico de instalaciones eléctricas, donde desempeñó primero el cargo de secretario del centro, desde el 70 al 76, y después de director del 76 al 84. Posteriormente nos destinan a Sevilla y desde febrero de 1984 hasta su jubilación en septiembre de 2005 estuvo destinado en la Delegación Provincial de Educación, donde desempeñó los puestos de inspector de educación, de formación profesional,
y de asesor técnico de formación profesional. Emilio, ¿cómo ves muchas diferencias entre la Lora de los 70 y la Lora de 2021? Sí, hay una gran diferencia. La década de los 70 era una enseñanza propia de un régimen que entonces había, era de la época de Franco, y la enseñanza de formación profesional eran principalmente de tipo industrial, mientras que actualmente, prácticamente desde la LOCE, desde el año 90, con la aparición de los ciclos formativos, pues la formación profesional sufrió un gran cambio, ¿no? Modernizándola, haciéndola ya con un perfil más profesional, más especialista y de mayor nivel. Y en lo que es, digamos, el interior de la escuela, pues mucho más democrática, con otro tipo de enseñanza, en fin, que el cambio... También se ha introducido mucho el campo del alumnado femenino, que por aquella época era muy escaso, porque el tipo de enseñanza que había era más bien dirigido hacia el sexo masculino, mientras que actualmente el tipo de enseñanza que hay es una enseñanza mixta, ¿no? Aquí, en este libro, Emilio ha tratado de condensar nada más y nada menos que 50 años de historia. El libro tiene 9 capítulos y tiene muchos apartados. Habla de la evolución histórica de la formación profesional, que es un tema muy interesante. Tiene bastantes capítulos dedicados al centro, al estudio del centro, a los alumnos, a los profesores. Y me ha llamado la atención que aparecen aquí los 724 profesores y profesoras que han pasado por este centro desde 1 de enero de 1970 hasta el 30 de junio de 2019. Emilio, esto te ha tenido que llevar mucho tiempo, ¿verdad? Porque esto has tenido que investigar, y sí. Esto no se hace en 2 días. Ese quizás es el capítulo menos leído, porque es una relación de nombre, pero evidentemente es el que le he dedicado un mayor número de horas, cientos y cientos de horas. Lógicamente, todo empezó porque cuando yo entré en el archivo del centro, yo me preguntaba, bueno, 50 años de historia, todo el mundo sabe lo último, pero lo primero no, y hay que hablar de los protagonistas, y por eso le dediqué un capítulo a los alumnos y un capítulo a los profesores. Y de los profesores me pareció oportuno pues relacionar todos los profesores que han pasado por este centro, porque todos han aportado su granito de arena para convertirlo en un centro como hoy tiene, un centro de gran prestigio. Y con la toma de posición y cese. A la hora de revisar los expedientes, a algunos les faltaban, como se suele decir en el argot popular, menos papeles que una liebre, entonces hubo que ver el libro de claustro a ver si estaba, el libro de acta, incluso llamando por teléfono en algunos casos, en fin, hasta completar. La verdad que es un capítulo que le tengo mucho cariño porque le echan muchos cientos de horas, pero bueno, ahí están todos los profesores que han pasado por este centro y pocos institutos podrán presumir de eso, de tener esa relación. Bueno, es un trabajo vecino, para utilizar la expresión popular, y me imagino que a medida que tú has cogido algún legado antiguo, algún libro de secretaría, pues en donde tú fuiste un protagonista de primera línea, porque has sido secretario y director de este centro durante bastante tiempo, me imagino que eso te despertaría mucho recuerdo y mucha vivencia, incluso cosas que ya hasta se te habían olvidado, ¿no? Sí, fue muy... Yo he disfrutado con el libro, eso es. Yo debo reconocer que yo he disfrutado. La verdad es que la idea no era escribir un libro, sino que yo un día en casa pensé que estaba cercano el 50 aniversario, pues hacer una especie de revista y hablar un poco del centro. Cuando yo vi que en la Secretaría prácticamente lo que había eran los últimos 20 años, que ya está todo informatizado y toda la información que era en papel,
digamos, pues estaba dormida, metida en caja y tal. Entonces yo dije, bueno, esto hay que reflotarlo, esto hay que darle vida, hay que hablar de los 50 años enteros, no de los últimos 20. Es como si un matrimonio cuando llega a cierta edad tiene la foto de los hijos mayores y no de cuando nació. O sea, la historia está ahí y hay que sacarla, ¿no? Y ese fue el motivo de cambiar un poco la idea de la revista por el libro para aflorar todos los datos, y ha sido un libro más bien de investigación y dedicado al centro, para que el centro tenga su propio archivo, digamos, ¿no? Actualizado. Muy bien, pues si te parece ahora vamos a entrar de lleno en la historia no solamente del centro, sino en la historia de la formación profesional en España. Emilio, la formación profesional en muchos países europeos ha tenido un peso y una importancia en la cualificación laboral de los trabajadores, como por ejemplo, todo el mundo ponemos como ejemplo Alemania, ¿no? Aquí en España, todas las leyes, sobre todo las más recientes, todas han hablado con mucho cariño y con mucho entusiasmo de la formación profesional, pero después, a la hora de la verdad, pues no ha sido tanto como las expectativas que han creado. Bueno, pues de esto y otros temas me gustaría que profundizáramos un poquito más, pero me gustaría que habláramos de la formación profesional un poquito a lo largo de la historia. Tú hablas en tu libro de que el origen de la formación profesional está en la Baja Edad Media, con los gremios. Y a mí me ha gustado eso porque efectivamente, cuando se estudia esa época de los gremios, de que estaban los aprendices, los oficiales y los maestros, yo me imagino que va tú por ahí. Explícanos un poquito el origen y un poquito la evolución. Ahora iremos parte desgranando el tiempo. La enseñanza de formación profesional, lógicamente, está implicada en el trabajo. Entonces, históricamente, el trabajo ha estado siempre mal considerado, ¿no? Era cosa de los esclavos, de los plebeyos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era una cosa mal vista. Quizás a partir de los gremios es cuando, digamos, el trabajador pues, requiere, digamos, de cierta importancia dentro de la sociedad, ¿no? Y dentro de los gremios pues, aparecen lo que son los aprendices, como tú bien has dicho, los oficiales y los maestros. Había un pequeño problema, que para poder trabajar tenía que estar gremiado. O sea, si tú no estabas agremiado en determinada profesión, tú no podías ejercer tu función como trabajador. Y esto duró durante algunos siglos. Si bien es verdad, la revolución industrial exactamente, del 18, a raíz de la revolución industrial, y aparece ya la maquinaria y las grandes empresas, pues se necesita ya trabajadores con cierta cualificación. Y ahí es donde empieza ya, digamos, el resurgir de lo que sería la formación profesional. De todas formas, fue un camino muy lento. O sea, todo desde el año 1800 hasta el año 1900, durante esos 100 años, el recorrido fue prácticamente lento, ¿no? Y poco reglado. La primera ley que empezó a arreglar esta fue la ley Moyano, ¿no? Sí, la ley Moyano. 1857. Pero, exactamente, pero todavía todo eso pertenecía, esto pertenecía a la formación profesional, a lo que era el Ministerio de Trabajo, en un principio. Y las competencias las tenía, pues, a lo mejor en Valencia o en el País Vasco, o una congregación que creaba una escuela, pero de una forma, digamos, unilateral, no era una cosa que estaba organizada a nivel estatal. Fue a partir de la ley de Moyano donde ya, digamos, empieza a estructurarse la formación profesional, digamos, a nivel nacional, a nivel de todo el territorio. Van apareciendo una serie de normativas, al principio como Escuela de Arte y Oficio, que esos son sus primeros nombres, y luego posteriormente lo que serían las escuelas elementales de trabajo, que era la escuela elemental y la escuela superior de trabajo. Luego eso dio paso, ya con la ley del 55, de 1955, a lo que sería la escuela de aprendizaje industrial y de maestría industrial.
que ahí empieza, digamos, una cierta formación profesional de cierta calidad. Sobre todo los maestros industriales, pues fueron en esa enseñanza de una gran salida, porque prácticamente en la empresa no existía esa figura de maestro que organizase un poco lo que sería el trabajo dentro de la propia empresa. Eso duró hasta con la ley del 70. Villar Palasí. La Ley General de Educación del año 70, de Villar Palasí, se cambia y aparece lo que sería la formación profesional de primero y segundo grado. La formación profesional de primer grado, la verdad es que no tuvo la importancia o el éxito que en un principio se esperaba. En parte porque por primera vez se accede a la formación profesional sin titulación previa. Igual que en aprendizaje industrial te exigía el antiguo certificado de estudios primarios, para entrar en la formación profesional de primer grado no se necesitaba ningún título. Y eso ocasionó ciertos problemas porque las clases eran muy heterogéneas. Había alumnos en la clase con un nivel de sexto o séptimo de EGB con alumnos de graduados escolares. Entonces, digamos, y en esa época los profesores, yo le admiro y debo de felicitarle, porque con una clase tan heterogénea, todos los profesores, bien sean de lengua, o de matemáticas, o de taller, o de tecnología, en fin, de cualquier asignatura, tuvo que hacer unas programaciones casi adaptadas a los grupos de alumnos que tenía en clase. Sin embargo, la FP2 sí tuvo una gran importancia y ahí empezó ya la relación de los alumnos con la empresa, porque la formación profesional siempre ha pecado del divorcio que existía entre la escuela y la empresa. Y a partir de la FP2, digamos, aparece el primer acercamiento, no muy profundo, pero un primer acercamiento entre lo que sería la escuela y la empresa, que es necesaria en la formación profesional. La LOCSE de 1990 dio otro gran impulso a la formación profesional y va en la línea de lo que tú estás hablando ahora, ¿verdad? Da un vuelco muy grande a la formación profesional, porque hasta ahora en la formación profesional compaginaba asignaturas, digamos, de tipo cultural, como podía ser la lengua, las matemáticas, la física, etcétera, con las asignaturas que eran propias de una profesión. Con los ciclos formativos se da un cambio brusco en el cual, bueno, no son asignaturas, son módulos, pero para entendernos, a efecto popular, las asignaturas que se impartían, todas son de tipo relacionada con la profesión, puesto que la base cultural del alumno ya la ha hecho o bien en la secundaria para los ciclos de grado medio o bien en los bachilleratos para el acceso a los ciclos de grado superior. Y entonces se dedica de lleno, digamos, a lo que sería la profesión que el alumno va a adquirir. De hecho, en la propia universidad, un alumno que haya cursado ciclos formativos de grado superior y luego pasa a la universidad, pues algunos módulos de la universidad se le convalida con algunos módulos o asignaturas que el alumno ha hecho en formación profesional. O sea, ya le ha dado, digamos, un respaldo académico bastante importante. Y es cierto que hay bastantes chavales y chavalas que todos conocemos que su paso a los estudios universitarios lo han hecho a través de la formación profesional, tanto en el mundo educativo como en el mundo técnico, industrial. En cualquier carrera. Ingenieros, maestros, etcétera. ATS. Y las dos últimas leyes, la LOMCE y la que actualmente está vigente y que ya se va a poner en práctica el próximo curso, que es la LOE o la llamada Ley CELA, yo entiendo que viene cargado de buenos propósitos. Comentábamos antes que hace unos días, el 15 de junio, ha salido el anteproyecto de lo que el Ministerio de Educación pretende que sea la nueva formación profesional. Y además la cantidad de dinero que no solamente va a ir a la enseñanza arreglada, sino a la cualificación de trabajadores que puedan... que sin estar cualificados, pero están haciendo el trabajo.
¿A ti te parece importante la aportación que... Sí, bueno, actualmente ya se ha dado unos primeros pasos, porque con los ciclos formativos existe que la enseñanza a distancia, enseñanza semipresencial, existe convalidaciones de trabajadores que pueden aportar documentación y se le convalida alguna asignatura. O sea, actualmente ya hay, digamos, unos primeros pasos. Evidentemente, el proyecto de la ley CELA es un proyecto bastante ambicioso, que le puede dar también otro gran impulso a la formación profesional, porque le acerca mucho más a la empresa. Tiene un poco lo que sería la enseñanza dual, parte de la enseñanza en el centro y parte de la enseñanza en la empresa. Porque el gran problema que tiene la formación profesional es que no hay recursos para que un centro de formación profesional constantemente esté cambiando su maquinaria, su tecnología. Eso es imposible, no hay dinero, digamos. Y más en los tiempos de aceleración. Claro, no hay dinero. Entonces no hay más remedio que recurrir a la empresa, que la empresa constantemente se está actualizando, se está modernizando, y entonces ahí el alumno puede practicar con las últimas tecnologías. No la he leído, le he echado un vistazo muy por encima, es una ley que requiere una gran lectura, pero echo de menos un poco que no contemple a la figura del profesor técnico de formación profesional, que también necesita hacer su reciclaje y su actualización dentro de la empresa, porque el mundo tecnológico está avanzando constantemente y en determinadas profesiones un profesor que sacó las oposiciones hace 30 años, lógicamente, si él de forma individual no ha hecho esa actualización, pues carece de ciertos conocimientos actuales. Entonces, había que estudiar la forma de que ese profesor se pueda también actualizar y formar dentro de la empresa. Me gustaría que profundizara un poquito más con el tema de la formación dual. Muchos tenemos como referencia el modelo alemán, que la mayoría de los universitarios han pasado por la formación profesional, y además la formación profesional dual, en la que desde el mismo momento en que el chaval o la chavala empiezan o terminan el ciclo, empiezan a hacer las prácticas y demás, estudian, trabajan y además reciben un dinero. Una beca, ¿no? ¿Estamos muy lejos nosotros de conseguir eso? Hoy por hoy sí. O sea, hoy por hoy sí. Claro, Alemania y Francia, que también es otra nación que también ha experimentado mucho la enseñanza. Yo el problema que veo es que, por ejemplo, Alemania tiene un tejido industrial muy grande, mientras que aquí en España el sector más grande quizás sea el sector servicios, el sector turístico. Estamos muy terciarizados. Exactamente. Entonces, en el campo, por ejemplo, del tejido industrial, pues puede haber dificultades para que todos los alumnos puedan realizar esa enseñanza dual en una empresa con cierta calidad y prestigio, me refiero en el aspecto tecnológico, ¿no? No sé yo al final cómo quedará. Bueno, habrá que darle un voto de confianza, ¿no? Pero creo que puede costar un poco el que se alcance los objetivos como se pretende a priori, ¿no? Puede tardar algunos años. Pero es que hasta ahora ha ocurrido que para que los alumnos hagan práctica han tenido que ser los propios profesores del instituto en los que hayan tenido que ir de manera personal a la empresa buscando... a mendigar a las empresas en las prácticas. Entonces yo creo que el anteproyecto lo que viene es que eso esté arreglado y no tenga que ser profesor lo que de manera voluntaria tenga que hacer eso. Yo, cuando estaba en la inspección, visitaba muchas empresas e intentaba fomentar el acercamiento de la empresa a la escuela y viceversa. Incluso, y cuando hablaba con los centros decía, hombre, aquí tenéis tal empresa o tal empresa, ponerse en contacto con ellos. O sea, hay que romper ese divorcio que siempre ha existido entre la escuela y la empresa y hacer un acercamiento. Y esto evidentemente los empresarios, las asociaciones de empresariales, las asociaciones sindicales, yo creo que ahí había que buscar un modo de implicar todos los sectores, ¿no?
tanto desde el aspecto educativo como desde el aspecto social, empresarial o incluso político, ¿no? Evidentemente. Incluso los ayuntamientos, implicarse, o sea, que esto es una labor, personalícela, abre mucho las puertas y yo creo que todo dependerá del grado de implicación que tengan los distintos sectores para llevar a buen puerto esta ley, ¿no? La evidencia lo está poniendo de relieve. Hoy la demanda de empleo, la que se pide sobre todo es una formación profesional cualificada. Muchísimos alumnos de la formación profesional se colocan antes que la gente que vienen de la universidad. Bueno, pues Emilio, si te parece, vamos a retomar un poquito el tema de la Escuela de Maestría Industrial, el hoy Instituto ASATI. Háblanos un poquito del origen y de los comienzos, porque me imagino que poner en marcha una escuela de formación profesional, de maestría industrial en aquella época, tendría sus dificultades. Bastante. Años 1970. Sí. La verdad es que comenzamos en unas situaciones muy precarias. Yo recuerdo, y lo cito en el libro, que el primer claustro de profesores lo tuvimos que hacer en el ayuntamiento, porque aquí no había mobiliario para podernos sentar. Para hacer el claustro. O sea, y las clases estaban previstas a comenzar el día 26, y le hablo del 12 de enero. Tuvimos que recurrir a hablar con el ayuntamiento y con la escuela y el instituto de aquí de Lora para que nos dejasen a una mesa de profesor, algunas pizarras, porque lo único que llegaron un poco más tarde fueron los pupitres y alguna que otra maquinaria, pero era muy escaso. Entonces el comienzo fue bastante mal. En un doble sentido. Por un lado, porque se tardaron 2 o 3 años en dotar el centro en las debidas condiciones, y por otro lado que el centro comenzamos sin dinero. Y claro, al día siguiente había que limpiar, había que comprar las cosas propias de una oficina, los libros de entrada, de registro, los folios, los sobres, los membretes, había que comprar cable para que los niños trabajaran, el hierro, las limas, las herramientas, en fin, un montón de cosas, y no teníamos absolutamente dinero, no habíamos recibido ningún duro. Tuvimos que hablar con los comercios de aquí de Lora, que se portaron maravillosamente, y que lo cito aquí también en el libro para darle las gracias, y no me importa repetirlo, como fue la imprenta de papelería Becerra, como fue la ferretería Morales, como fue la droguería de Romero Aceituno, y como fue Rodolfo el electricista, que algunos se acordarán, sí. Bueno, que nos dio material para poder empezar a dar las clases, que tardamos en pagarle prácticamente en verano. Pero es que además los profesores tampoco cobrábamos. Y aquí estábamos los profesores, la mayoría de Sevilla, que veníamos, y como entonces eran las clases de mañana y tarde, pues yo tenía arrendado aquí un piso en una torre, que vivía con 2 compañeros, teníamos que pagar el alquiler, comer, y no cobramos hasta el mes de junio. Con lo cual la moral estaba un poquitín baja, pero éramos jóvenes, teníamos muchísima ilusión, un centro de ponerlo en marcha, un proyecto muy bonito por delante, y eso nos ayudó. De los 14 que empezamos el primer año, solamente quedamos 7, los otros 7 abandonaron, digamos. Y bueno, fueron llegando nosotros, y al final formamos un grupito de profesores que estuvimos X años, que fuimos los que estructurando y organizando un poco lo que sería, o lo que hoy es el centro, tanto a nivel de las programaciones, a nivel de alumnos, los reglamentos de régimen interno, las actuaciones, en fin, todas esas cosas, ¿no? En aquella época también popularmente se conocía el centro, la escuela de aprendizaje industrial, como la laboral. La laboral. De aquí han salido muchísimos alumnos preparados en la rama del metal, en aquella época en la rama administrativa y la rama eléctrica. ¿Qué peso le das tú a la cualificación profesional de los trabajadores de Lora y la aportación que tuvo la laboral aquí? Yo, desde luego, de los alumnos nuestros es de 9 o de 10.
lo debo de decir así. Bien, es verdad que teníamos una pequeña ventaja los profesores, que no teníamos muchos alumnos, con lo cual eso permitía un poco... una enseñanza más individualizada, exactamente, más eso lo permitía. Y entonces, pero los alumnos nuestros, y a las pruebas me remito, todos los alumnos que terminaron aquí, prácticamente el 99% salieron colocados, y muchos ocupando puestos de gran responsabilidad dentro de la empresa. Otros se han hecho autónomos, otros han seguido estudiando y luego han sido profesores. O sea que la verdad que las promociones que han salido de aquí de Lora, por lo menos en la época en que yo he estado, es de 9 de 10. Y luego, por lo que he sabido, este centro ha continuado con un gran prestigio y saca alumnos no solamente de formación profesional, sino tanto a nivel de secundaria como a nivel de bachillerato, con un alto nivel. Y eso es labor del día a día y de todos los profesores que han pasado por aquí, que han aportado su granito de arena. Y para mí es tan importante el profesor que ha estado solamente un año como el profesor que haya podido estar 20 años. O sea, todo lo que viene, y eso ha servido un poco para enriquecer la enseñanza de este instituto. El que todos los años prácticamente el claustro de profesores cambie por una serie de circunstancias, todo trae pues, nuevas experiencias, nuevas ideas que se adquieren en los departamentos, y eso enriquece, digamos, la labor docente, ¿no? Como tú bien has dicho, Emilio, este centro tiene un prestigio, y además aquí vienen alumnos de todas partes. Pero ¿tú no crees que durante estos 50 años este centro podría haber aspirado a hacerse más grande, no solamente físicamente, sino a hacer una oferta educativa mucho más amplia, y que fuera un referente en toda Andalucía? ¿Podría haber sido posible eso? Hombre, sí, podía haber sido posible, evidentemente. Quizás uno de los problemas es la falta de continuidad de un sector del profesorado, incluso de algún equipo directivo. Ha habido directores que han estado aquí solamente un año o dos, y entonces eso es poco tiempo para poner en marcha un proyecto. Un proyecto a largo plazo. Exactamente. Entonces, quizás sea un poco uno de los problemas, pero yo entiendo que dentro de lo que cabe, y siendo un centro de una localidad, quiera que no, distante de Sevilla, pues eso también perjudica un poco el que te facilite ser un poco más ambicioso en tu proyecto educativo, por poderte relacionar, digamos, en la capital con otro tipo de actividades o entidades, ¿no? Todo es mejorable y todo se puede hacer mejor, evidentemente. Culpa quizás la tengamos todo un poco, ¿no? No, si no se trata de buscar... No, pero digo que quizás sí, efectivamente, se podía hacer algo. Desde luego, lo que sí está claro que yo creo que todos los directores y todos los profesores que han pasado por aquí han hecho lo humanamente posible por darle a esto el puesto que se merece. Bueno, y de hecho, yo, por ejemplo, de mi época, cito aquí cuando dos alumnos nuestros fueron campeones provinciales. La primera vez que se presentan a nivel de Sevilla, un centro público a competir con la Universidad Laboral, con los astilleros, con construcción aeronáutica, empresas que tenían sus propios alumnos de un gran prestigio, y era el concurso número 26, y llegamos de aquí 3 alumnos y de los 3 sacamos 2 campeones. Eso dio mucho que hablar en aquella época. Ahí hubo un prestigio ya del centro. O sea, que este centro, bueno, y aquí está, por ejemplo, en la foto de la contraportada, ¿qué centro puede presumir que 9 de sus alumnos son actualmente profesores? Esos pocos centros también pueden presumir de eso. O sea, que en cierta medida este centro también ha aportado su granito de arena en que tenga cierto prestigio. No por lo bien para que le hagamos, Juan. Sí, después... Estos son alumnos que han estudiado aquí, y esto es labor del profesorado. A mí me ha tocado vivir una época y que yo estoy muy orgulloso, porque prácticamente de la rama de electricidad, del 90% de los alumnos que actualmente son profesores han sido alumnos míos, y a mí me causa una gran alegría cuando los veo y me saludan y ¿por dónde está dando clases? Pues estoy en tal sitio, esto. Es de las pocas
satisfacciones que se lleva el docente cuando un alumno le da las gracias, ¿no?, por la labor que uno desarrolla. Es una época muy bonita. Estamos en un taller, bueno, es el taller de electricidad. Me imagino que habrá alguna diferencia entre aquel donde tú empezaste y el de hoy, ¿verdad, Emilio? Bastante, sí. Desgraciadamente, este tipo de instalaciones en un principio no las podíamos tener. Tardamos unos cuantos años en poder empezar ya. Las que hay allí enfrente, pues sí, ya son de nuestra época. De este tipo no las teníamos nosotros. Emilio, háblanos un poquito de tus primeros alumnos. Bueno, los primeros alumnos que yo tuve eran muy buenos alumnos. Yo siempre le he dado clase a los cursos superiores. Entonces los cursos eran un poco numerosos, de 8, 10, 12 alumnos. Todo más a última hora en los últimos años, 15, o sea, eran cursos poco numerosos. Entonces resultaba un poco fácil, digamos, la comunicación entre alumno y profesor. No obstante, en este tipo de enseñanza se está muy directo, porque si tú eres el alumno que está aquí trabajando, pues el profesor está al lado y le está dando las explicaciones oportunas en el mismo puesto de trabajo. Y terminaba con uno y te iba con otro alumno que estaba haciendo otro tipo de instalación, y así era como se hacía. Además, teníamos que hacer una especie como de cadena, o sea, no había mucho material, y entonces cuando tú terminabas, por ejemplo, este trabajo, pasaba a este y de este al otro. Y si algún alumno se retrasaba, rompía la cadena porque no teníamos materiales para darle un trabajo distinto, porque estamos todos prácticamente ocupados, ¿no? Entonces siempre teníamos que tener algún tipo de trabajo extra que sirviese un poco durante unos cuantos días hasta que el alumno que estaba un poco retrasado saliese de la cadena, digamos, e introducía al alumno. Era curioso, porque teníamos un sistema de cadena que no tenía nada que ver con el trabajo que el alumno estaba haciendo. O sea, el trabajo era totalmente distinto, pero tenía que ir rotando por los diferentes tipos de instalaciones, ¿no? Tú me has hablado antes de alumnos que han sido brillantes y que han participado en concursos y que han obtenido premios brillantes también, ¿no? Sí. Te digo por si quieres recordar alguno. Bueno, uno era, concretamente eran tres: Andrés Olivero, Antonio Sousa y Antonio Díaz. Del que más, que ya lo nombré yo en la presentación del libro, Antonio Díaz, que trabajaba con Rodolfo, por cierto. Quedó campeón provincial. Después de quedar campeón provincial fuimos a Badajoz, a la fase sector, donde allí concursaba Andalucía Occidental, Extremadura y parte de Castilla, y ahí también quedó campeón. Y de ahí pasaría a la final. Desgraciadamente se ahogó en una playa artificial que había allí. Tuvimos que traer el fetro desde Badajoz hasta aquí. Montamos aquí en el centro de la Capilla Ardiente. Fue muy duro, ¿no?, porque tan joven y desgraciadamente falleció, pero era un alumno brillante, estaba estudiando y trabajando, que ese es uno de los grandes méritos que tenía este chaval, y con unas notas buenísimas, no solamente en el taller, sino en matemáticas, en lengua, en idioma, en cualquier asignatura, sacaba unas notas muy buenas. Era un grandísimo alumno, y que en paz descanse. Yo quiero poner en valor la labor que la Escuela de Aprendizaje Industrial hizo en su momento para afrontar y darle solución al histórico fracaso escolar que había de la época, en España, que sigue habiendo, y al hecho de que haya todavía un sector de alumnos que abandone, porque la formación profesional, la Escuela de Aprendizaje Industrial en ese momento se decía, bueno, si tú no sirves para estudiar, tú a la laboral. Pero es que si no llega a existir la laboral,
¿qué hubiera sido de esos alumnos Pues exactamente. que el sistema los expulsaba? No es que abandonaban, que el sistema los expulsaba. Sí. ¿Qué hubiera sido de esos alumnos? Además, de ese detalle nos dimos nosotros cuenta y de hecho convertimos este centro en un centro comarcal, montamos una exposición ambulante por todos los pueblos de la comarca. Estuvimos en La Campana, en Peñaflor, en Arcolea, en Tocina, en fin, todos los pueblos de alrededores, y montábamos la exposición, lo visitaban los alumnos de los colegios y luego los padres, y allí se les explicaba a los mismos alumnos, se les explicaba el trabajo que se hacía. Y de hecho llevábamos un ascensor, hicimos un ascensor de 3 plantas, que lo llevábamos dentro de la exposición, y todo el mundo era muy curioso y dice, bueno, pero estos niños saben montar un ascensor. Bueno, pues allí estaba el ascensor que los mismos alumnos que llegaban lo ponían en marcha, veían como una cabina pequeñita, subía y bajaba y tal. Fue una experiencia muy, muy bonita. Y como tú bien has dicho, si no hubiese existido la formación profesional, pues esos alumnos no. Y es muy importante decir que esos alumnos aquí terminaron sus estudios, en la inmensa mayoría, y luego se han colocado muy bien, con puestos de responsabilidades o siendo autónomos, o sea que se le ha dado una salida social a esos alumnos que en un principio podían estar marginados, ¿no? La verdad que es muy importante recalcar y poner en valor, como decía, esa labor que han hecho los centros de formación profesional. Tú, en la actualidad, en estos momentos, ¿crees que el lugar que ocupa la formación profesional en el sistema educativo, en el organigrama general, aparte de los proyectos que ya hemos dicho que la Ley CELA tiene previsto, ¿tú crees que en la actualidad ya ha recuperado ese prestigio que necesitaba la formación profesional? Bueno, la formación profesional, yo, según en la etapa que se haya vivido, siempre ha tenido su prestigio. Lo único que pasa es que ha ido evolucionando, como todo evoluciona en la sociedad. Eso te decía, la valoración social, que siempre ha debido de tener. Sí, ahora está mucho mejor vista. Como tú bien decías al principio, antes se decía el alumno que no vale para estudiar, pues para formación profesional. Hoy día vienen muchísimos alumnos, incluso se está dando el caso de alumnos universitarios que luego quieren hacer un ciclo formativo de grado superior, porque o le compensa con la carrera que haya estudiado o porque tienen mayor salida dentro del mundo laboral. Es decir, la formación profesional hoy está muy bien vista y las grandes empresas, pues bueno, yo por ejemplo no hace mucho, con un amigo estuve en la fase Renault de Sevilla y la mayoría de muchos de los empleados, de los trabajadores que estaban allí, eran alumnos que habían estudiado formación profesional y estaban ocupando algunos puestos de cierta responsabilidad. Y eso es debido, lógicamente, al impulso que hoy día tiene la formación profesional y, digamos, también al cambio tecnológico que se le ha inyectado a la formación profesional, ¿no? Deja de ser cada vez menos manual y cada vez más técnica, ¿no? Más técnica, más para digital. que le sirva incluso su adaptación a nuevas tecnologías que vayan apareciendo, ¿no? Emilio, el cambio climático, la transición ecológica, la globalización de la economía, el fenómeno de la digitalización, el teletrabajo, hasta la propia epidemia, la pandemia que estamos padeciendo, ¿cómo están influyendo en lo que tiene que ser en un futuro inmediato la cualificación y la formación profesional? Es una pregunta de envergadura. No, pero ya en cuanto a la cuestión ecológica, ya hace muchísimos años que empezábamos a dar los primeros pasos, lo que pasa es que desgraciadamente no se tuvo la respuesta a nivel de gobierno, por decirlo así, de apostar por ello. Nosotros tuvimos escuelas donde las placas solares, te estoy hablando de hace 25 o 30 años, ya se hacían en el propio centro. Los alumnos montaban las placas y tal, o sea que ya había un inicio dentro del campo de la formación profesional.
Lo que pasa es que ese tipo de enseñanza, ese material es caro, los ministerios no disponen de los fondos necesarios para, no hablamos de una escuela, sino hablamos de toda la escuela a nivel de España, es una enseñanza muy cara y ningún gobierno puede sostener ese gasto. De ahí la importancia de la enseñanza dual y de introducir, digamos, el mundo empresarial dentro de la enseñanza escolar, ¿no? Esa enseñanza dual, para permitir tener acceso a esas tecnologías que en el centro nunca lo vas a poder tener. Y eso es importante, y ese impulso es bueno, ¿no? Hay sectores de la población que entiendo yo, desde un viejo esquema, desde una concepción, a mi modesto entender, un poco trasnochado de la educación, pues piensan que hoy los chavales y las chavalas pues son casi analfabetos, que no saben como se sabía antes, que cada vez se sabe menos, que se pasan a los alumnos sin aprobar todas las asignaturas. Es decir, presentan una concepción muy negativista de la enseñanza. Sin embargo, por otra parte, hay un sector de gente, que naturalmente lo encuentro yo, que pensamos que hoy tenemos la generación de jóvenes mejor preparados de la historia. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, eso se puede comprobar incluso en el mismo Lora. O sea, que cuántos titulados y gente formada trabajaba en grandes empresas o eran universitarios. Se podían contar casi con los dedos de una mano los alumnos de hace 40 o 50 años. Sin embargo, hoy día la población estudiantil de Lora, en una gran mayoría, accede a otro tipo de estudios universitarios o bien se incorpora a empresas de cierto prestigio o son verdaderamente autónomos también de gran prestigio. Es decir, eso se palpa, eso no hay ni que decirlo, eso se ve. O sea, la preparación de los alumnos hoy día es muchísimo mejor que la de hace 40 o 50 años, eso sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y el alumno hoy día sale muchísimo mejor preparado, si no la sociedad iría para atrás, no iría avanzando. Eso es señal de que la nueva savia que va saliendo de la escuela se inyecta en la propia sociedad y ahí está, ¿no? Incluso ahora con esto de la pandemia, que han aparecido, que se están investigando con el tema de las vacunas, con el tema de tal, y aparecen las imágenes de los laboratorios y quitando a lo mejor a la persona mayor, que es el que dirige un poco, la mayoría del personal que está trabajando son gente joven. Son gente que han salido de la escuela, de los institutos y que luego han hecho sus carreras universitarias y bueno, y ahí están en el plan de investigación. Y si le añadimos a la cantidad de gente que hay también en el extranjero ocupando puestos de muchísima responsabilidad, que son alumnos nuestros que han tenido que emigrar, porque por desgracia el tema del trabajo en España pues todavía es escaso, pues es evidente, ¿no? He sacado esto a colación porque una de las críticas que ya están empezando a hacer desde ciertos sectores conservadores del país a la ICELA es que se va a permitir a los alumnos que pasen con más asignaturas suspenso que antes, porque desde toda la vida de Dios han pasado alumnos con una o dos asignaturas, depende del nivel. Y ahora parece que hemos descubierto, y también en la nueva ley dice que el equipo evaluativo, el equipo educativo, evaluará la madurez del alumno para pasar. Y también están levantando por varias, diciendo que eso es que vamos a crear una generación de analfabetos, cuando eso es lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? O sea, los equipos educativos, con un alumno, con el nombre de un alumno y viendo su trayectoria, toda la vida se le ha dado un empujoncito, ¿no? ¿O no? Además, antes la enseñanza era más de tipo personal, es decir, los profesores, digamos,
estaban encerrados en su mundo, en su asignatura, y era más o menos el que disponía de la nota final de curso. La enseñanza ha ido evolucionando y hoy día están los departamentos. Entonces, cualquier implicación de un alumno para que pueda promocionar lo decide un equipo educativo. No es una cosa a nivel personal, sino se discute, se ve los pros, los contras, si es conveniente que pase o es conveniente que repita. O sea, eso no se hace de una forma baladí, y no, eso es un trabajo serio que hacen los profesionales y que decide. Y si un alumno pasa con una o dos asignaturas es porque pueden ver la posibilidad de que en el próximo curso esa asignatura, pues claro, depende también de qué asignatura estemos hablando, y eso lo sabe el equipo educativo, y el equipo adquiere esa responsabilidad de promocionar al alumno, y yo en cierta medida lo veo bien. No es lo mismo, no se trata de promocionar a un alumno que tenga un 0 o un 1. Estamos hablando a lo mejor de un alumno que está para un 4 y que le va a quedar y que no es conveniente, que pase. En fin, esto hay que verlo. Las circunstancias personales. Eso se ve muy despacio. Y que siempre se ha hecho. Se estudia en el centro, con el equipo educativo, y yo creo que la decisión que se toma es una decisión consensuada, incluso algunas veces con los padres, ¿no? Entonces, que no es... Yo creo que hay que ser respetuoso con este tipo de cosas y no hablar un poco a la ligera sin tener elementos previos que lo motiven, ¿no? Emilio, para ir terminando, me gustaría hablar un poco de la dimensión de la formación profesional en los adultos. Yo veo que cada vez más son más los adultos que, por las razones que sean, a veces por la propia crisis, o también por las razones de pandemia, por un montón, por el desempleo, por el paro, han vuelto la mirada a la formación profesional. Y he visto estoy viendo cómo la formación profesional le ha abierto las puertas a los adultos, y la cantidad de adultos que están cualificándose en los institutos de formación profesional. En la formación profesional hay dos cosas que hoy día son importantes y que no todo el mundo conoce. Una, por ejemplo, que para acceder a los ciclos formativos de grado superior, que se entra por nota igual que en la universidad, muchas veces la nota de corte para el ciclo formativo es muy superior a la que hace una carrera universitaria. Es decir, que a un alumno le sería más fácil entrar en una carrera universitaria que estudiar determinados ciclos formativos. Eso por un lado. Y por otro lado está también que las personas adultas o que están en paro o que están trabajando y que se quieren promocionar están acudiendo a la formación profesional. Que además se está abriendo este tipo de enseñanza para que la hagas de forma semipresencial, a distancia. O sea, se está dando quizás no todo lo suficiente, hay una serie de centros integrados, es decir, se está tratando cada vez más de acercar a este sector de personas adultas para, una vez que pasen por la formación profesional, se pueda incorporar a determinados puestos de trabajo y, digamos, de cierto nivel, porque muchas veces vienen alumnos que no han estudiado o han abandonado o solamente tienen la secundaria o dejaron el bachillerato sin terminar, y que luego la vida le ha enseñado que si quiere vivir medianamente bien necesita tener una profesión que te dé cierto prestigio y cierta garantía de acceder a un puesto de trabajo y que esté bien remunerado. Por eso, como tú bien decías, pues hay personas adultas que están volviendo a la formación profesional. Incluso centros que tienen enseñanzas nocturnas, pues tienen a personas mayores cursando estos ciclos. Tengo aquí un dato recientemente la ministra Celaá de Educación ha dicho que va a destinar 2.075 millones para el próximo curso en formación profesional, de los cuales 724 millones van a ir dedicados para acreditar las competencias profesionales de 3 millones de trabajadores que están en sus puestos de trabajo, pero no tienen la acreditación oficial. Y cerca de 400 millones
para la formación modular de 700.000 trabajadores. Yo creo que todo esto, es súper interesante para el mundo laboral. De hecho, ya existe, porque en la enseñanza, los ciclos formativos, en lugar de asignaturas, son módulos. Y cuando tú apruebas un módulo, ese módulo te da una competencia profesional. Es decir, por ejemplo, que estamos en un taller de electricidad, pues esto es una instalación de baja tensión. Entonces te puede dar a ti una competencia que tú eres profesional en baja tensión. O en telecomunicación, o en cuestiones de antena, o en cuestiones de... Es decir, cada módulo estudia una parte y cada módulo te da una competencia profesional. Y de hecho ya la Junta de Andalucía, concretamente, vamos, que por lo que yo conozco, sí está ya reconociendo que algunas competencias profesionales, o sea, algunos trabajadores que vienen de la empresa y aportan en la documentación correspondiente de que son profesionales en determinada cuestión, se le da la capacitación profesional. Y entonces tú puedes ir adquiriendo módulo a módulo en varios años y al final, una vez que tengas todos los módulos, obtener el título. Incluso se permite ya en algunos centros el matricularte solamente de algunos módulos. Eso es. O sea, digamos, de alguna asignatura, para que la gente no lo entienda. No tiene por qué matricularte de todo el ciclo formativo, de todo el año, que tiene 10 asignaturas y porque estoy trabajando, por las cuestiones personales que sean, yo no puedo ir. Ahora, yo sí puedo ir a lo mejor 2 horas diarias al centro y este año me saco un módulo 2, el año que viene otro módulo 2 y al final, una vez que haga todos los módulos profesionales, obtengo el ciclo formativo. Y por ahí va un poco la ayuda de la ley esta, de potenciar de esto para acercar aún más a este personal hacia los centros para que termine su formación en un periodo de tiempo que él mismo se marque. No tiene por qué ser curso académico, sino en varios cursos académicos, ¿no? Pues Emilio, el tema no puede ser más interesante, no solo desde el punto de vista educativo, sino desde el punto de vista laboral. Y hay muchas más cosas que podríamos seguir hablando. Es que esta es una enseñanza que uno tiene una doble vertiente. Por un lado está enseñando y por otro lado estamos hablando de integrar a un alumno en la sociedad. Y eso es lo bonito de esta profesión, que estamos hablando porque uno ve muy cerca de que este alumno que hoy sale del centro, mañana ya esté trabajando. Que es distinto, por ejemplo, que el alumno que termina secundaria o el alumno que termina bachillerato, todavía no tiene, digamos, un perfil profesional para incorporarse. El de alumno de formación profesional sí, y eso es muy bonito que tú ves que la enseñanza que ha recibido el alumno en un centro en determinada profesión, pues tiene muy cercano su incorporación al mundo laboral o su incorporación al mundo universitario, ¿no? Eso es extraordinario. Bueno, Emilio, ya hemos llegado al final de la entrevista, pero tiene un minutillo, pues no sé, me imagino que después de haber vivido gran parte de tu vida laboral aquí en Lora y de haber vivido unos cuantos de años, me imagino que tendrás amistades, amigos y gente a la que saludar aquí en Lora. No solamente en Lora, también porque esta televisión es comarcal y también... Yo siempre he dicho que yo me considero medio loreño, ¿no? Porque yo he estado aquí 14 años viviendo en Lora, mis hijos, 2 de ellos están empadronados incluso en Lora, de los 4 que tengo. ¿Son loreños? 2 de ellos viven en Lora, sus parejas son loreños o loreñas. En fin, que tengo un nieto que desde aquí que ahora ha hecho las pruebas de acceso a la universidad. Es decir, yo estoy muy integrado en Lora y tengo muchísimas amistades que afortunadamente aún conservo y procuro venir cuando puedo a disfrutar de su romería, de su feria, en fin, de las cosas populares y entrañables. Tengo muy buenos amigos, no los voy a mencionar porque algunos se me puede quedar en el tintero y se puede enfadar, ¿no? Pero tengo muchísimos grandes amigos aquí de Lora y me siento muy orgulloso de ser amigo de ellos, ¿no? Y me siento como un loreño. Y nosotros muy encantados de que te sientas y seas un loreño más. Pues Emilio, te damos las gracias de nuevo por este esfuerzo que has hecho de recopilación, de investigación,
de nada más y de nada menos que de 50 años de historia del día a día de un centro de formación profesional que ha evolucionado de escuela de maestría industrial a un instituto donde integra todos los niveles educativos, desde la formación profesional, con varias ramas, la ESO y el bachillerato. Un tiempo que él ha dedicado y que nos lo resume en este libro. Seguramente, sobre todo las personas que estén de alguna manera vinculadas a este centro, cuando vean este libro se harán una pregunta: ¿dónde puedo yo conseguir este libro? Bueno, desgraciadamente la tirada de ejemplares no es muy grande. Aprovecho para agradecerle al ayuntamiento, que se ha portado muy bien y que ha financiado el coste de esto, puesto que el libro, el objetivo no era venderlo, sino era dárselo principalmente a las personas que han participado en la vida de estos 50 años, a los profesores más, en fin, con cierta antigüedad o que le han dedicado un tiempo extra al centro, a determinados alumnos porque han sido premiados, en fin, ese es un poco el objetivo. Si alguien quiere en concreto algún libro, yo creo que todavía ahí habrá algunos ejemplares, se dirigen al director del instituto, y el director del instituto, pues, dentro de las limitaciones que tengan, no sé ahora mismo me imagino que ya le quedarán pocos ejemplares, pero vamos, alguno todavía quedará, ¿no? Pues que lo pida y con muchísimo gusto, máximo si es loreño y ha vivido parte de la experiencia en el centro. De hecho, a mí me han llamado mucha gente, incluso de afuera, y bueno, y yo si he tenido algún ejemplar, pues se lo he dado, ¿no? Pues muchísimas gracias, Emilio, y si algún día te sientes de nuevo escritor e investigador, pues seguramente, como la historia del instituto sigue, pues habrá materia para escribir un segundo libro. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Emilio Morilla Pantoja, que ya han visto ustedes que es el autor de este libro, de la historia de 50 años del Instituto Asati, y él nos ha dicho muchísimas cosas, y una cosa de las que ha puesto de relieve y ha puesto en valor es que lo que hoy es el IES Asati es el resultado, el producto de todos los que han pasado por aquí, de los nada más y nada menos 740 y tantos profesores hasta el 2019, que según Emilio han pasado por este centro, pues han aportado para que el resultado desde el año 1970 hasta hoy, 2021, pues el resultado de lo que han aportado todos los profesores. Entre ellos, bueno, los equipos directivos. Emilio Morilla fue uno de los que puso en marcha esto, como secretario y después como director. Y en estos momentos el director del centro es Ildefonso Salado. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes. No te pregunto por la salud porque no más que verte. Lo saludable que está. Muchas gracias. Bueno, pues unos directores que se fueron, aunque siguen en la presencia del instituto, y otros que vinieron, hicieron su labor, y que también van a cumplir su ciclo. ¿Cuándo empezaste tú tu etapa de dirección? Pues yo comencé en el año 2019. En el curso 2019-2020 vine a hacerme cargo de la dirección del centro. No, 2009, perdón. Eso. 2009, hace 12 años, perdón. 2009-2010. Para que fue ayer, ¿no? Es que parece que fue ayer. Los 12 años han pasado muy pronto, muy rápido. Entonces vine con muchísima ilusión a dirigir este centro, porque era un centro que yo conocía. Y bueno, pues vine con esa ilusión de seguir fortaleciendo la base pedagógica
que tiene este centro y seguir sumando con la ilusión de modernizarlo y prepararlo para el siglo XXI. Y es un objetivo que se ha conseguido, no al 100%, pero sí podemos decir que al 95% hemos conseguido que el centro haya prosperado. Es cierto de que los equipos directivos, cuando entramos, lo que hacemos es sumar, nunca restar, y siempre respetar el trabajo realizado por los otros. Entonces se va haciendo y se va sumando. Este centro ha cumplido 50 años, como bien sabemos, y cuando yo entré por esas puertas en el año 2009, pues me di un paseo por el centro. Y claro, lo que es ahora la sala de profesores era lo que era el taller de mecanizado. Y yo escuchaba las limas y recordaba aquellas limas con las piezas de hierro, los tornos funcionando, el olor a aceite de las aceiteras. Estaba ahí Manuel Ledro, Isidoro, en esos talleres. Y luego pasaba por el taller de electricidad, que está también ocupando ahora el taller de mecanizado. Y bueno, se podían escuchar los contactores, aquel famoso ascensor que se hizo, que subía y bajaba con una maqueta. Y siguiendo por los pasillos, pues se podía escuchar también las máquinas de escribir, que hoy día ya han dejado de sonar, ese teclado en las clases de mecanografía. Y bueno, recuerdos muy bonitos, donde está la biblioteca, también lo que es ahora la biblioteca era el salón de actos del antiguo centro, y se podía escuchar la guitarra de Antonio Rodríguez Navarro, nuestro administrativo, porque tocaba flamenco, las obras de teatro que allí se hicieron, y bueno, eran recuerdos bonitos, y venir a un centro que, bueno, que estaba ligado a tu esencia. Sin falsa modestia, es decir, diciendo lo que tú realmente sientes, tú en el año 2009 viniste y te encontraste, bueno, el instituto en un nivel de evolución que correspondía en ese momento, 2009. Tú vas a dejar la dirección en este curso, 2021, y en este ciclo, pues naturalmente han habido cambios. Según tu criterio, ¿cuáles son los avances que tu dirección, tu equipo directivo ha aportado y ha querido aportar en esta época? Bueno, pues hemos aportado en la secundaria obligatoria, pusimos en marcha el programa de mejora de la calidad y mejora de la convivencia, calidad educativa y de la convivencia. Con lo que intentamos con este programa fue, y lo hemos conseguido, es tener informado puntualmente a los padres y que los niños estuvieran involucrados en el proceso educativo. Entonces, el programa ha estado basado siempre en pensar en verde. Era en verde porque tenemos una tabla en donde aparece ese color verde, y si la tabla está en verde, pues que el alumno va perfectamente. Hay una serie de ítems ahí, que es el proceso, si el alumno hace bien sus deberes, si su comportamiento es positivo, si participa, si se relaciona, y todos estos ítems han sido puntualmente los padres informados. Y este se ha llevado a primero de la ESO, se trasladó a segundo de la ESO, y después vimos que también ha beneficiado a la formación profesional básica, que eran alumnos más difíciles, y ahí hemos mejorado. Luego en bachiller pues, hemos conseguido que nuestro bachiller tenga unos resultados académicos extraordinarios en la selectividad, y tenemos alumnos que gracias a esos resultados han podido ya, por ejemplo, a la Facultad de Medicina, que es la más complicada de acceder. Y ahí también hemos trabajado mucho. En tercero de la ESO hicimos también un programa para el PEMAR, donde creamos un aula exclusivamente para esos alumnos que tienen las dificultades de aprendizaje. PEMAR, explica un poquito lo que es el PEMAR. Es el programa de mejora de aprendizaje académico. Son alumnos que trabajan a otro ritmo, no al mismo ritmo que trabaja el resto de alumnado. Entonces, para ellos se hacen unos programas especiales y creamos un aula en donde esos alumnos trabajan con ámbitos, ámbito de lengua, ámbito social, ámbito tecnológico, y en ese aula pues, hemos creado un ambiente extraordinario de trabajo y hemos conseguido muy buenos resultados que después se ha demostrado en cuarto de la ESO. En cuanto a formación profesional,
pues hemos mejorado todos los talleres. Es decir, la calidad que tenemos ahora mismo en nuestra formación profesional es excelente. De hecho, conseguimos el premio al mejor expediente académico a nivel de Andalucía. Hemos tenido también premios al mejor electricista, el mejor instalador electricista a nivel provincial y el tercero a nivel nacional. Después hemos participado en Andalucía Skill, que es un campeonato de competencia. Hemos participado este año por segunda vez. Y estamos también, otra apertura que era necesaria en nuestro centro, que en el año 2010-2011 fomento de que tenemos que estar en Europa. Nuestro centro tiene que estar en Europa y tiene que ser conocido en Europa, y nuestros alumnos tienen que tener la posibilidad de terminar su estudio en Europa, y comenzamos con la carta de Erasmus. Hoy día pues tenemos muchísimos alumnos que están terminando, hoy de Piñada del COVID están terminando en Europa sus estudios, y eso ha hecho que muchos de nuestros alumnos estén trabajando en un país distinto de España. Y esta apertura pues significa muchísimo, porque los alumnos también lo preparamos en el idioma al país donde van a ir. Si van a estar en Alemania, pues le damos cursos por la tarde de alemán o le damos cursos de inglés. Italia es un país que realmente pues tenemos muchos convenios con ellos, y también hemos logrado firmar convenios en un programa que se llama Muévete con otros centros de la comarca, con lo cual unimos fuerzas, unimos objetivos y lanzamos nuestro alumno a Europa. El ayuntamiento también, hay que decir que el ayuntamiento también ha participado muchísimo con el programa europeo en los ciclos de grado medio. Es decir, que hemos tenido con Agrovega 2000, que nos sumamos, que era un programa realmente que estaba destinado a la familia de agraria, pero nos sumamos todas las familias de electricidad electrónica, la familia de administración y la familia de informática a ese programa. Y bueno, pues en todo eso hemos mejorado muchísimo. Luego las instalaciones también las hemos mejorado mucho. Hemos hecho obras en el gimnasio que hacía falta. Hemos mejorado el tránsito. Había una parte de una techumbre que los alumnos se mojaban para ir al gimnasio y acceder a las aulas de telecomunicaciones. Eso lo hemos mejorado. Y los talleres todos están mejorados. Ahora habéis visto, esta mañana habéis visto de que se sigue trabajando, que el taller de electricidad de primero y segundo de grado medio se está reformando totalmente. Y bueno, siempre hemos querido crear unos espacios educativos amables, que el alumno venga al centro y se sienta cómodo, y sobre todo, siempre ha sido mi lema desde el año 2009, que sean felices, porque la educación, la formación no se puede concebir sin que el alumno sea feliz y que sepa que el conocimiento le está aportando cosas positivas para su vida y su desarrollo personal. La formación y la pedagogía al servicio de la felicidad. Qué bonito. Que estamos viviendo en una sociedad que, como dice el sociólogo Simón Bauman, es muy líquida, una modernidad líquida. El ritmo de aceleración del cambio es muy rápido. Lo que hoy es, mañana no es. El cambio climático, la transición ecológica, la globalización, está cambiando todo, la digitalización, todo eso hace pensar que, bueno, que el futuro sea imprevisible, porque los cambios son tan rápidos. ¿Tú cómo ves el futuro inmediato en general de la educación, pero sobre todo ciñéndonos a la formación profesional? Porque yo creo que está encontrando por fin el sitio que le corresponde en nuestro país. Bien, yo se lo transmito mucho a mis compañeros de formación profesional, que tenemos que partir de una base actualmente muy fundamental, de que estamos preparando y debemos de preparar para profesiones que no existen. Es decir, que tenemos que hacer que nuestro alumno tenga unos conocimientos muy polivalentes. Es verdad que ahora con la nueva ley de formación profesional se está acercando a lo que es el sector productivo, con la formación profesional dual.
Nosotros ya hemos comenzado este camino este año, ya hemos tenido conferencias con los empresarios, han participado los alumnos, estamos viendo el camino para que exista, empezar ya, para que alumnos, vamos a empezar con la formación profesional básica, de que los alumnos hagan parte de la formación en el centro y parte de la formación en la empresa. El problema que tenemos en España y sobre todo en la comarca nuestra es que haya sectores productivos fuertes, porque realmente empresas, aquí tenemos pymes, pequeñas pymes, no tenemos, la mediana empresa realmente es cortita en nuestra comarca. Entonces tenemos que encontrar que el autónomo esté preparado también para dar esa formación al alumno y que en esa empresa realmente reciba la formación que está recogida en el currículum. Es un paso muy importante de que el alumno no esté exclusivamente en el centro, porque la formación profesional siempre se ha concebido como algo dinámico y tiene que ser algo dinámico. No podemos mantener al alumno 8 horas diarias en un aula sentado. El alumno tiene que estar haciendo cosas, tiene que estar en contacto con la empresa, con el mundo real. ¿Qué ocurre con el centro? Que los cambios tecnológicos son tan rápidos que el sistema educativo no puede absorberlos, porque nosotros no podemos tener equipamientos para que eso sea real. Existen, sí, ahora existen lo que se llaman las máquinas virtuales, es decir, los entrenadores virtuales a través del ordenador, pero esta mañana cuando hemos estado, que nos comentaba nuestro compañero Florencio, las manos hay que manchárselas, y es verdad. La persona de formación profesional tiene que mancharse las manos. Para mancharse las manos tiene que tener las herramientas y tiene que tener el sitio y el lugar. Y eso está en el sector productivo, eso está en la empresa. Entonces es un gran avance. Pues, Ildefonso, seguramente habría muchos hilos de los que hablar, pero nosotros hemos querido contribuir pues, a la celebración, aunque un poquito tardía por los asuntos de la pandemia, a este 50 aniversario de la antigua Escuela de Formación Profesional y ahora Instituto de Educación Secundaria y Formación Profesional, ASATI. Hemos querido contribuir, pues bueno, recordando la trayectoria, la historia de este pedazo de investigación que ha hecho Emilio Morilla, y a ti, bueno, pues te deseamos lo mejor en este cierre de ciclo y agradeciéndote también, pues bueno, por la gran aportación que también dejas como herencia de tu equipo directivo, de tu dirección en el IES ASATI. Muchas gracias, Federico. Y bueno, agradecerlo a todos y agradecer también a Emilio este importante legado que deja en nuestro centro, donde se refleja y está recogido esos 50 años de historia. Y seguro que esta institución va a seguir sumando años de historia y sobre todo aportando a lo que es la localidad y la comarca y nuestro país y nuestra Europa, profesionales de gran calidad. Y nosotros también deseamos que esas expectativas y esos deseos que habéis expresado pues se cumplan, porque todo lo que de bueno, de evolución y de avance y de avanzadilla tenga el IES ASATI, lo va a tener nuestro pueblo, Lora del Río y la comarca. Así que nos alegramos muchísimo de que el centro celebre este 50 aniversario y esperemos poder vernos también dentro de los próximos 150 aniversarios. ¿Dónde? No lo sé, pero seguramente nos veremos para celebrar el número 100. Nada más, hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.